Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 5 del curso de Geometría Analítica. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la función cuadrática. Bien, es una función muy conocida, se estudia en cualquier curso de álgebra. Bien, la función cuadrática tiene esta forma. Y igual a por x cuadrada más b por x más c. A, b y c son constantes, donde a forzosamente debe ser diferente de 0. Y también en los cursos de álgebra se ve que la gráfica de esta función es una curva que se llama parábola. La gráfica es una parábola. Bien, vamos a aplicar la teoría que ya hemos visto correspondiente a la parábola. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar cuadrados para darle a esta igualdad, darle la forma que ya vimos en la teoría de la parábola. Bien. Dividimos todo entre a, que nos queda esta igualdad. X cuadrada más b sobre a por x más c sobre a. Y tenemos igual a y sobre a. Dividimos entre a en ambos lados de la igualdad. Dividimos entre a en ambos lados. Ya tenemos x cuadrada con coeficiente 1. Entonces, vamos a pasar este término c sobre a. Lo pasamos restando al otro lado de la igualdad. Es lo que tenemos aquí. Y sobre a menos c sobre a. Y entonces, en el lado izquierdo de la igualdad nos quedamos con estos dos términos y completamos cuadrados. Entonces ya sabemos que para completar un trinomio cuadrado perfecto lo que hay que sumar es la mitad del coeficiente de x, la mitad, y eso elevado al cuadrado. Entonces, la mitad de este término es b sobre 2a y eso se eleva al cuadrado. Y para que la igualdad se mantenga, esta cantidad también se suma en el otro lado de la igualdad. Se suma en ambos lados de la igualdad y la igualdad se sigue manteniendo. Entonces tenemos aquí este trinomio cuadrado perfecto que se factoriza como un binomio al cuadrado. X más b sobre 2a, este binomio al cuadrado. Usted puede comprobar que si eleva este binomio al cuadrado le va a dar esta expresión precisamente. Y del lado derecho de la igualdad, aquí, ¿sí? Vamos a este término quedaría como b cuadrada sobre 4a cuadrada. Entonces sacamos a de factor común en el denominador, queda 1 sobre a que multiplica por y más b cuadrada sobre 4a, porque ya sacamos un término de a, y menos c. Muy bien. Luego, aquí vamos para que quede la expresión de 4p, entonces nos quedaría, multiplicamos por 4 y dividimos entre 4, nos queda esto. 4 por 1 sobre 4a. Observe que esta expresión es lo mismo que lo que teníamos acá. Entonces la igualdad se mantiene. De manera que con toda esta manipulación algebraica, esta igualdad de la función cuadrática le podemos dar esta forma. Y si le damos esta forma que estamos indicando aquí, ya tenemos el formato que ya estudiamos en el video anterior correspondiente a la ecuación de una parábola. Ya podemos nosotros aquí identificar fácilmente cuáles son las coordenadas de su vértice. Entonces, en las coordenadas del vértice, la coordenada h sería menos esta cantidad, menos b sobre 2a. Y la coordenada k sería menos esta cantidad. Menos por menos es más, que hace positivo, menos b cuadrada sobre 4a. Estas serían entonces las coordenadas del vértice de la parábola, ¿sí? Y el valor de p sería esta cantidad, 1 sobre 4 por a. De manera que ya vimos en la teoría del video anterior que si p es positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba. Vea usted que esta parábola, su eje es paralelo o coincide con el eje y, porque es el término que no está al cuadrado. Entonces, si p es positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba. O lo que es lo mismo, si a es positivo, entonces si a es positivo, pues p será positivo. Lo que es lo mismo, si a es positivo, se abre hacia arriba. Si p es negativo, se abre hacia abajo. Pero para que p sea negativo, se requiere que a sea negativo. Entonces, si a es negativo, se abre hacia abajo. Entonces, con esto, ya a esta forma de la función cuadrática le logramos obtener esta otra representación, donde ya fácilmente se aprecia las coordenadas del vértice de la parábola, el valor de p,
La longitud del lado recto sería 4p, sería la longitud del lado recto sería esta expresión. 4 multiplicado por p sería esto que está aquí, se cancela el 4. Entonces la longitud del lado recto sería 1 sobre a. 1 sobre a pues, en valor absoluto, porque a puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces 1 sobre a en valor absoluto sería la longitud del lado recto. Bien, con todo lo anterior ya podemos nosotros presentar estos resultados como un teorema. La gráfica de esta función cuadrática es una parábola. Su eje es paralela o coincide con el eje Y. Si A es positivo, se abre hacia arriba. Si A es negativo, se abre hacia abajo. El vértice de la parábola tiene esta forma. La coordenada X del vértice es menos B sobre 2A. La coordenada Y del vértice es C menos B cuadrada sobre 4A. Donde P, con signo positivo P, es el valor absoluto de 1 sobre 4A. Bien. Ahora, si A es negativo, ya dijimos que la parábola se abre hacia abajo. Entonces, como la parábola se abre hacia abajo, observe usted que en el vértice se alcanza el valor máximo de Y. Entonces, el valor máximo de Y debe ser precisamente la coordenada Y del vértice. Entonces, el valor máximo de Y, cuando A es negativo, el valor máximo de Y es C menos B cuadrada sobre 4A. Y esto lo obtiene en el valor de X igual la coordenada X del vértice, menos B sobre 2A. Si A es positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba. Entonces, al abrirse hacia arriba, entonces en el vértice el valor de Y alcanza su valor mínimo. Entonces, el valor mínimo de la parábola pues sería entonces C menos B cuadrada sobre 4A. Este es el valor mínimo, si A es positivo. Y esto lo obtiene en la coordenada X igual a menos B sobre 2A. Bien. Por ejemplo, vamos a aplicar esto en este ejemplo para ilustrar las ideas. Tenemos aquí esta función cuadrática. Y igual a 4 por x cuadrada menos 5 por x más 3. Muy bien. Entonces, A, el coeficiente de x cuadrada, es 4 positivo. B, el coeficiente de x es 5 negativo. Y C, la constante, es 3 positivo. Vea usted, como A es positivo, entonces esta parábola pues se abre hacia arriba. Se abre hacia arriba. Entonces, las coordenadas del vértice son, aquí tenemos las coordenadas del vértice, menos B, que es 5 negativo, sobre 2 por A, 2 por 4. Y la coordenada Y del vértice es C, que es 3 positivo, menos B cuadrada, es 5, menos 5 al cuadrado, pues es lo mismo que 5 al cuadrado, sobre 4 por A, 4 por 4. Entonces, resolviendo esto, tenemos que las coordenadas del vértice para este caso, 5 octavos, 23 16avos, son las coordenadas del vértice. Entonces, el valor de P es 1 sobre 4A. P es 1 sobre 4A, como A vale 4 positivo, 4 por 4 16, P es un 16avo. Entonces, como la parábola se abre hacia arriba, A es positivo, ¿sí? Entonces el foco está a una distancia P hacia arriba del vértice. Entonces, a estas coordenadas del vértice, a la coordenada Y, le sumamos un 16avo y estas deben ser las coordenadas del foco. Ahora, como esta parábola, insisto, se abre hacia arriba, en el vértice Y alcanza el valor mínimo. Entonces, para esta parábola, el valor mínimo de Y es 23 16avos. Y esto lo alcanza en el punto, el valor de X, 5 octavos. Entonces, el valor mínimo de Y es 23 16avos, porque se abre hacia arriba esta parábola. Entonces, vea usted cómo con este análisis podemos conocer rápidamente estas características, estos detalles de una función cuadrática, que su gráfica siempre será una parábola que se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, dependiendo del signo que tenga el coeficiente de x cuadrada. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema, una propiedad importante que tiene la parábola y que hace que la parábola se aplique mucho en la vida diaria. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué propiedad tiene la parábola que se utiliza mucho en la vida diaria? Bien, para ello primeramente tenemos que ver algunos antecedentes de geometría.
Este tema lo estamos llamando propiedad focal de la parábola. Es la propiedad focal de la parábola. Es una propiedad que tiene la parábola y que la hace que sea de mucha utilidad en la práctica. Bien, primeramente vamos a ver unos temas geométricos previos. Este teorema. Un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos opuestos. Vamos a demostrar este resultado. Un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos opuestos. ¿Qué es ángulo exterior? En un triángulo, el ángulo exterior es el que se forma, obviamente, fuera del triángulo, donde uno de los lados de este ángulo es una prolongación de un lado del triángulo. Repito, uno de los lados de este ángulo es la prolongación de un lado del triángulo. Aquí nos vamos a apoyar con esta gráfica. Este es un ángulo exterior. Aquí tenemos el triángulo. Este es el triángulo que estoy indicando. A este triángulo me estoy refiriendo. Esto que estamos señalando aquí. Y este ángulo θ es uno de los ángulos exteriores. Vea usted, este ángulo θ está fuera del triángulo. Y uno de sus lados, que es este, uno de sus lados, es la prolongación de este lado del triángulo. Vea usted, este lado del triángulo se extiende, se prolonga, se extiende más allá del triángulo y es uno de los lados de este ángulo. Este sería un ángulo exterior. Lo que afirma el teorema es que un ángulo exterior del triángulo es igual, su medida es igual a la suma de los dos ángulos opuestos. El ángulo opuesto, los ángulos opuestos a este ángulo exterior son estos dos. En esta figura es el ángulo alfa y el ángulo beta. El ángulo alfa y el ángulo beta son los ángulos opuestos al ángulo θ, que es un ángulo exterior. Bien, lo que tenemos que demostrar es que el ángulo θ es igual a alfa más beta. Es lo que tenemos que demostrar. Un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos opuestos. Bien, vamos a demostrarlo. Vea usted que aquí tenemos el triángulo y los ángulos interiores del triángulo son alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma son los ángulos interiores del triángulo. Bien, vea usted que en este caso el ángulo θ es un ángulo suplementario del ángulo gamma. Entonces la suma de estos dos ángulos debe ser 180 grados. Entonces θ más gamma debe ser 180 grados. Y por otro lado, la suma de los tres ángulos interiores del triángulo, la suma ya sabemos que es 180 grados. Entonces, alfa más beta más gamma también es igual a 180 grados. Entonces, igualando estas dos expresiones, porque son 180 grados, nos queda esta igualdad. Θ más gamma es igual a alfa más beta más gamma. Obviamente, en esta igualdad podemos cancelar gamma y ya me queda lo que queríamos probar. Finalmente nos queda que efectivamente el ángulo θ es igual a alfa más beta. Y así con este mismo argumento se trabaja cualquier otro ángulo exterior. Entonces, con esto ya hemos demostrado este teorema. Un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos opuestos. Bien, ahora vamos a demostrar este resultado. Vamos a tratar de obtener el ángulo formado por dos rectas. El ángulo de dos rectas. Aquí vamos a necesitar estas identidades trigonométricas que aquí presentamos de nuevo. La tangente de una suma de ángulos es igual a esto. Y la tangente de una diferencia de ángulos es igual a esto. La tangente de una suma y de una diferencia de ángulos. Bien. Tenemos aquí la recta L1, que es esta. Tenemos la recta L2, esta otra. Estos son los ejes coordenados. Este es el eje X. Este es el eje Y. Y este es el origen del plano. Coordenadas 0, 0. Bien. Vamos a tratar de obtener la tangente del ángulo formado por dos rectas. Bien. Vamos a ver. Tenemos aquí la recta L1, la recta L2, y aquí tenemos este triángulo formado con estos puntos, punto A mayúscula, punto B mayúscula, que es donde se cortan las dos rectas, y el punto C mayúscula. Y aquí tenemos, este es el ángulo alfa,
que es el ángulo que forma la recta L1 con el eje X. Este es el ángulo beta, que es el que forma la recta L2 con el eje X. Aquí tenemos θ1, que es uno de los ángulos formado por las dos rectas, L1. Y aquí tenemos θ2, que es el otro ángulo formado por las dos rectas, L1 y L2. Aquí tenemos θ1, uno de los ángulos formado por estas dos rectas. Y aquí tenemos θ2, el otro ángulo formado por estas dos rectas. Bien. Entonces lo que vamos a tratar de obtener aquí es la tangente de θ1 y la tangente de θ2. Es lo que vamos a obtener aquí. Bien. Entonces, vamos a ver. Observe usted que este ángulo que estoy indicando aquí, es igual a θ1 porque es el ángulo opuesto. Entonces los ángulos interiores del triángulo ABC, aquí tenemos el triángulo ABC, los ángulos interiores son alfa, es uno de ellos, este que es θ1 y este otro que es el suplemento de beta. Este ángulo que estoy indicando aquí, el ángulo C, es 180 grados menos beta. 180 grados menos beta sería lo que mide este ángulo. Bien, entonces por el teorema anterior, beta, vea usted que la beta es un ángulo exterior al triángulo ABC. Entonces, beta debe ser igual a la suma de los dos ángulos opuestos. Entonces, beta debe ser igual a la suma de alfa más este otro ángulo que estoy indicando aquí, que es θ1. Entonces, beta debe ser igual a alfa más θ1. Despejando de aquí θ1, entonces debe ser igual a beta menos alfa. Entonces, el ángulo θ1 es igual a beta menos alfa. Entonces, vamos a calcular la tangente de θ1. Tangente de θ1 sería la tangente de beta menos alfa. Aplicando esto, pero al revés, aquí que nos queda beta menos alfa. Aplicando esta fórmula, tangente de beta menos alfa, nos queda esta expresión. Tangente de beta menos tangente de alfa, entre 1 más tangente de beta por tangente de alfa. Estamos aplicando esta fórmula, pero estos están colocados en orden inverso. Bien, ahora, la tangente del ángulo beta, la tangente de este ángulo, es la pendiente de la recta L2. Vamos a llamarle pendiente, vamos a llamarle M2. M sub 2 es la pendiente de la recta L2. Y la tangente de alfa, la tangente de este ángulo, pues debe ser la pendiente de la recta L1. Vamos a llamarle M1. Entonces, tangente de beta es M2, tangente de alfa es M1, tangente de beta es M2, tangente de alfa es M1. Entonces, la tangente del ángulo θ1 nos queda igual a esta expresión en función de las pendientes, donde M2 es la pendiente de la recta 2, M1 es la pendiente de la recta 1. Entonces, esta expresión sería la tangente del ángulo θ1. Bien, ahora vamos a obtener la tangente del ángulo θ2, de este. Bien. Bueno, observe usted lo siguiente. θ2 también es un ángulo exterior al triángulo ABC. Vea usted, es un ángulo exterior al triángulo ABC. Entonces debe ser igual a la suma de los dos ángulos opuestos. Entonces θ2 debe ser igual a alfa más este ángulo, el ángulo cuyo vértice es el punto C. Pero este ángulo es el suplemento de beta. Entonces este ángulo debe medir 180 grados menos beta. Entonces θ2 es igual a alfa más 180 grados menos beta. Calculamos la tangente de θ2. Entonces la tangente de θ2, aquí tenemos esta suma, aplicamos esta fórmula, la tangente de la suma de dos ángulos. Alfa más 180 menos beta. Entonces aplicamos esta fórmula, la tangente de una suma de ángulos. Alfa es alfa y beta sería 180 grados menos beta. Entonces, aplicando la fórmula nos quedaría esto. Tangente de θ2 es igual a esta expresión. Pero la tangente de 180 grados menos beta, aplicando esta identidad, tangente de una diferencia, pues alfa sería 180 grados. Y la tangente de 180 grados es 0. Entonces, esto sería 0, esto sería 0. Entonces nos queda menos tangente de beta. Esto que tengo, la tangente de 180 grados menos beta, es menos tangente de beta.
Sustituyendo esto sería menos tangente de beta, y sustituyendo esto por menos tangente de beta, menos por este menos queda más. Tangente de alfa por tangente de beta. De tal manera que la tangente de teta 2 nos queda de esta manera. Ya hemos dicho que alfa, la tangente de alfa, sería la pendiente de la recta 1. Y la tangente de beta es la pendiente de la recta 2. Entonces aquí nos queda, sustituyendo tangente de alfa por M1, la pendiente de la recta 1, y tangente de beta sustituyéndola por M2, la pendiente de la recta 2, entonces la tangente de teta 2 nos queda de esta manera. Vea usted que las fórmulas son pues iguales. Entonces el denominador es el mismo. Entonces la diferencia está en el numerador. ¿Cómo saber el orden de la diferencia? Bueno, vea usted el siguiente detalle. Si el ángulo θ1 lo consideramos como un ángulo positivo, es decir, que que el ángulo gira en contra de las manecillas del reloj, entonces la recta 1 debe ser el lado inicial del ángulo y la recta 2 debe ser el lado final del ángulo. Si hacemos el giro en sentido positivo, contrario a las manecillas del reloj, el lado inicial sería L1, la recta 1, y el lado final sería la recta 2. Entonces, vea usted que en el numerador lo que tengo es la pendiente, primeramente tengo la pendiente del lado final, menos la pendiente del lado inicial. Y observe que para el ángulo θ2 es lo mismo. Si el ángulo θ2 se considera un ángulo positivo, es decir, el giro es en contra de las manecillas del reloj, entonces vea que el lado final para θ2 sería la recta 2, y el lado final, el lado inicial del ángulo θ2, el ángulo inicial es la recta 2, y el lado final es la recta 1. Entonces sería el lado final, recta 1, pendiente 1, menos pendiente 2. Entonces, de esta manera podemos identificar claramente cómo es el orden de la diferencia en el numerador de la tangente. En la diferencia del numerador, la primera pendiente que aparece debe ser la pendiente de la recta final con respecto a la formación del ángulo, considerando que el ángulo es un ángulo en sentido positivo. Debe ser la pendiente de la recta final menos la pendiente de la recta inicial. Bien, con el resultado anterior ya podemos enunciar este teorema. Sea θ el ángulo entre dos rectas en sentido positivo, me refiero al ángulo, el ángulo en sentido positivo, es decir, girando en contra de las manecillas del reloj, girando en contra de las manecillas del reloj. Sea M sub i la pendiente del lado inicial del ángulo θ y M sub f la pendiente del lado final del ángulo θ. Entonces, la tangente de este ángulo θ debe ser igual a esta fórmula. Pendiente del lado final menos pendiente del lado inicial entre 1 más el producto de las pendientes. Siempre y cuando, claro, siempre y cuando el producto de las pendientes sea diferente de menos 1. Sea diferente de menos 1, para evitar la división entre 0. Entonces, esta fórmula es válida siempre y cuando el producto de las pendientes sea diferente de menos 1. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ilustrar la aplicación de esta fórmula aquí en este ejemplo rápido. El ángulo entre las rectas cuyas pendientes son estas, la pendiente del lado final es 1.5 y la pendiente del lado inicial es 0.6. Ese ángulo se puede medir a través de su tangente aplicando esta fórmula. Entonces la tangente de este ángulo θ sería la pendiente del lado final 1.5 menos la pendiente del lado inicial 0.6 entre 1 más el producto de las pendientes. Entonces la tangente de este ángulo debe ser esta cantidad, 0.47368. Entonces aplicando la función inversa, entonces el ángulo θ debe medir 0.44237, estos son en radianes. Convirtiéndolo a grados, el ángulo θ entre estas dos rectas debe ser de 25.346 grados. El ángulo θ entre estas dos rectas debe medir 25.346 grados. Donde aquí el lado final del ángulo
corresponde a esta recta con esta pendiente. El lado sería el lado final, y el lado inicial sería la recta con esta pendiente. Bien, ahora sí, con los antecedentes que ya mencionamos, vamos a demostrar esta propiedad importante, la propiedad focal de la parábola, que es la que ya vamos a mencionar aquí, y vamos a demostrar. Lo vamos a enunciar en este teorema. Afirma lo siguiente: la normal a la parábola en un punto cualquiera de la misma, este punto es un punto que está ubicado sobre la parábola, pertenece a la parábola. La normal a la parábola en un punto cualquiera, P sub 1 con coordenadas x1, y1, forma ángulos iguales con el radio, o con el radio focal, que pasa por el punto 1, y la recta que pasa por el mismo punto 1 y que es paralela al eje de la parábola. Vamos a ver qué significa todo esto. Vamos a guiarnos con esta gráfica que tenemos aquí. Aquí tenemos, este es el eje X del plano, este es el eje Y, este es el origen, coordenada 0,0. Y aquí tenemos esta parábola, cuyo vértice está en el origen. Aquí tenemos el foco de la parábola con P positivo, coordenadas P, 0. La recta normal a una curva cualquiera, la recta normal, es la recta perpendicular a la recta tangente. Entonces, la recta normal a la parábola en este punto, la recta normal es esta, la recta N, y es perpendicular a la tangente. En este punto, que es el punto 1, la recta tangente a la parábola tiene esta dirección que estoy indicando aquí. Esta trayectoria que estoy indicando aquí debe ser la trayectoria de la recta tangente a la parábola en este punto, que es el punto P sub 1. Insisto, esta trayectoria que estoy indicando aquí debe ser la trayectoria de la recta tangente a la parábola en este punto. Entonces, la recta normal a la parábola debe ser perpendicular a esta recta tangente. Entonces, la recta normal es esta, recta normal a la parábola. La recta normal a cualquier curva, la recta normal es la recta perpendicular a la recta tangente. Bien, lo que afirma el teorema es que esta recta normal a la parábola en este punto forma ángulos iguales con el radio. El radio focal es este segmento. Va de este punto al foco de la parábola. Este es el radio, o radio focal, o radio para abreviar. Este es el radio. Entonces, aquí tenemos un ángulo formado por el radio y la normal, que es el ángulo alfa. Es el ángulo formado por el radio y el radio que pasa por el punto P1 y la recta normal. Y el otro ángulo es el que forma la normal con una recta paralela al eje de la parábola. Esta es la recta L. Esta es la recta paralela al eje de la parábola. En esta gráfica, el eje de la parábola es el eje X. Vea usted. El eje de la parábola es el eje X. Entonces, esta es la recta que pasa por el punto P1, recta L, y que es paralela al eje de la parábola. En este caso es el eje X. Y este es el ángulo beta. Es el ángulo que se forma con la recta L y la recta normal. Lo que afirma el teorema es que estos dos ángulos son iguales. Estos dos ángulos son iguales. Alfa y beta son iguales. Entonces se forman ángulos iguales con la normal, forman ángulos iguales con el radio que toca al punto P1, con este, y con la recta que es paralela al eje de la parábola. Entonces hay que demostrar que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Es lo que afirma el teorema, que el ángulo alfa y el ángulo beta son iguales. Bien, vamos a ver la demostración. Vamos a demostrar que alfa y beta son iguales mediante su tangente. Vamos a calcular la tangente de alfa, del ángulo alfa. Vamos a calcular la tangente del ángulo beta. Y vamos a demostrar que las tangentes son iguales. Si las tangentes son iguales, pues quiere decir que los ángulos son iguales. Esa es la estrategia. Vamos a calcular la tangente de alfa, la tangente de beta, y vamos a obtener que son iguales. Bien, bueno.
Entonces, la ecuación de esta parábola, vea usted, pues debe ser esta forma, de esta forma. Y cuadrada igual a 4p por x. Esta es la ecuación de esta parábola. Muy bien. Ahora, ya vimos en un video anterior cuál es la pendiente de una recta tangente a la parábola en un punto dado. Y tenemos que la pendiente de la tangente a la parábola en el punto P1 en este caso, la pendiente es igual a esta expresión. Y1 sobre 2 por x1. Este debe ser la pendiente, esto ya lo vimos en el video anterior, la pendiente de la recta tangente a una parábola en el punto x1, y1 de la parábola, la tangente de la recta, la pendiente de la recta tangente es igual a esto. Bien, pero x1 y y1 está sobre la parábola, debe cumplir con esta igualdad. Entonces, sustituyendo aquí x1, y por y1 y x por x1, entonces, vea usted que aquí 2x1 es igual a y1 cuadrada, ¿sí?, sobre 2p, sustituyendo x1 por 2y1 cuadrada entre p, nos da esta expresión. ¿Sí? Nos da esta expresión. Entonces la pendiente de la recta tangente a la parábola es igual a 2p sobre y1. Esto es lo mismo que esto, aplicando esta ecuación de la parábola. Muy bien. Ahora, también ya demostramos que para que dos rectas sean perpendiculares, el producto de las pendientes debe ser igual a -1. Por lo tanto, la pendiente de la recta normal, la pendiente de la recta n debe ser menos y1 sobre 2p. Porque el producto de esto multiplicado por esto, pues me da -1. Entonces, por lo tanto, la pendiente de la recta normal a la parábola en el punto P1 debe ser menos y1 sobre 2p. Muy bien, ahora vamos a obtener la pendiente del radio focal. La pendiente. Bueno, sería y1 menos 0, y1 sobre x1 menos p. Sería la pendiente del radio focal. Y la pendiente de la recta normal es menos y1 sobre 2p. Entonces, la tangente del ángulo alfa, ¿sí?, considerando el ángulo alfa en sentido positivo, la recta final debe ser n. Y la recta inicial es el radio. Entonces la tangente del ángulo alfa debe ser la pendiente final, que es la pendiente de la recta normal, es esto, menos la pendiente inicial, que es la pendiente del radio, sobre 1 más el producto de las pendientes. Bien, nos queda esta expresión como la tangente del ángulo alfa, de este ángulo. Simplificando, esto lo puedo expresar de esta manera. Y luego aquí sustituyendo y1 cuadrada por 4p x1, entonces nos queda esta expresión. Y factorizando, abajo sacamos, bueno, aquí simplificando y factorizando abajo, me quedaría el denominador de esta manera, menos 2p que multiplica por x1 más p. Se cancela x1 más p y nos queda y1 sobre 2p. Entonces la tangente del ángulo alfa, ya hemos demostrado que la tangente del ángulo alfa sería y1 sobre 2p. Vea usted, aquí está con signo positivo, aquí lo tenemos con signo negativo. Entonces la tangente del ángulo alfa es y1 sobre 2p. Bien, aquí nos quedamos. La tangente del ángulo alfa es y1 sobre 2p. Ahora vamos a obtener la tangente del ángulo beta. El ángulo beta en sentido positivo, el lado final sería la recta L y el lado inicial sería la recta normal. Vea usted. Bien, pero la pendiente de la recta normal, ya sabemos que es esto, menos y1 sobre 2p. La pendiente de la recta L, como es horizontal, es una recta horizontal paralela al eje X, entonces la pendiente es 0. Entonces la tangente del ángulo beta sería, la pendiente final sería 0. 0 menos y1 sobre 2p, entre 1 más el producto de las pendientes. Con este 0 el producto de las pendientes hace 0. Vea usted que entonces la tangente del ángulo beta, en este caso, sería igual a y1 sobre 2p, que coincide, la tangente del ángulo beta, y1 sobre 2p, coincide con la tangente del ángulo alfa, vea usted, y1 sobre 2p. Entonces concluimos finalmente que estos dos ángulos efectivamente son iguales. Con esto está demostrado el teorema. Entonces, una recta normal a una parábola, en un punto dado de la parábola, ¿sí?, divide en ángulos iguales
al ángulo formado por la recta normal y el radio, y la recta normal y una recta paralela al eje de la parábola. Bien, esto es muy importante en las aplicaciones prácticas. ¿Por qué razón? Bien, aquí tenemos que mencionar algo de física. Resulta que en un rayo de luz, al reflejarse, al rebotar, al reflejarse en una superficie, cumple con esta propiedad geométrica. En todo rayo de luz que se refleje en una superficie, estos dos ángulos que se forman en la reflexión de la trayectoria del rayo de luz, estos dos ángulos son iguales. Esta propiedad geométrica de estos dos ángulos iguales es precisamente lo que se cumple en un rayo de luz al, digamos, rebotar, al reflejarse en una superficie. Entonces, significa que si viene un rayo de luz paralelo al eje de la parábola, un rayo de luz paralelo al eje de la parábola, entonces el rayo de luz choca con la superficie de la parábola, se refleja y va a dar precisamente al foco de la parábola. Porque, repito, esta trayectoria de la luz al reflejarse cumple con esta propiedad geométrica de estos ángulos, son iguales. Entonces, cualquier rayo de luz que venga del exterior paralelo al eje de la parábola, al chocar con la parábola, se va a reflejar y va a dar precisamente al foco de la parábola. Ahora bien, si esta parábola, esta línea, la rotamos sobre el eje X, imagínense usted que esta curva, la rotamos, la giramos alrededor del eje X, de su eje, del eje de la parábola, vamos a tener precisamente un plato, una superficie parabólica. Vea usted que vamos a tener un plato, una superficie parabólica. Entonces, este es precisamente el principio que se usa en la fabricación de las linternas. La linterna, usted puede observar que la superficie que tiene, el plato que tiene la linterna, donde está colocado aquí el foco de la linterna, el plato alrededor del foco, es una superficie precisamente parabólica. De manera que, si ahora el rayo de luz sale de aquí del foco, de la parábola, si el rayo de luz sale del foco de la parábola, es la misma trayectoria, pues exactamente hace lo mismo. El rayo de luz que si sale del foco de la parábola, se proyecta en este punto de la parábola y va a rebotar en este sentido. Va a seguir una trayectoria paralela al eje de la parábola. Repito, si el rayo de luz sale del foco, ese rayo de luz va a chocar con la superficie y va a rebotar en dirección paralela al eje de la parábola. Es el principio que se usa precisamente en las linternas para iluminarnos en la noche, en la oscuridad, pues, en la oscuridad. La superficie de la linterna es un plato parabólico y el foco, la luz se coloca precisamente en el punto correspondiente al foco de la parábola. De manera que cuando encendemos la linterna, todos los rayos de luz que salgan de aquí van a chocar en la superficie parabólica y se van a reflejar en dirección paralela al eje de la parábola. Por esa razón la linterna nada más la dirigimos al lugar donde queremos ver y entonces vemos claramente, porque hacia esa dirección precisamente van a salir el rayo de luz. El mismo principio para las antenas parabólicas. La señal que nos llega del satélite, por ejemplo, la distancia es tan grande de la antena parabólica al satélite, la distancia es tan grande que cuando llega la señal a la antena parabólica, pues prácticamente la señal que viene del satélite viene en línea paralela al eje de la parábola, del plato de la antena. Entonces, en este caso, los rayos vienen exteriores, fuera de la parábola, pero ya llegan prácticamente paralelos al eje de la parábola. Entonces siguen esta trayectoria, rebotan y en el foco de la parábola, en el foco, ahí colocan el sensor que va a recibir la señal del satélite clara y fuerte, porque toda la señal que venga al satélite se va a concentrar en este punto, porque toda la señal va a rebotar en la superficie parabólica, va a rebotar y va a caer en el foco. Y ahí es donde colocan precisamente el sensor que está recibiendo la señal de manera bien concentrada. Entonces recibe una señal clara y fuerte y es lo que después nosotros aprovechamos para ver esa señal y ver la televisión y qué sé yo.
Entonces, este es el principio que se utiliza en las antenas parabólicas y en la superficie parabólica de una interna. Por eso les decía yo que es una propiedad, esta propiedad focal de la parábola es muy importante en sus aplicaciones prácticas. Y aquí tenemos la idea que les estaba tratando de ilustrar con palabras. Creo que esta gráfica es mucho más claro. Aquí tenemos la superficie parabólica, ¿sí? Esta línea, insisto, aquí tenemos el eje de la parábola. Esta línea, si la rotamos alrededor del eje, generamos una superficie parabólica. Entonces, este es el foco de la parábola. Si aquí del foco sale una señal, un rayo de luz, esos rayos de luz pues van a salir en todas direcciones. Pero aquel rayo de luz que choque con la superficie parabólica va a rebotar y se va a ir en dirección paralela al eje de la parábola. Entonces, si de aquí del foco sale un rayo de luz, los rayos de luz van a ser paralelos, van a salir paralelos, como se indica aquí, paralelos al eje de la parábola. Es el principio que se usa en las linternas, que les comentaba hace un momento. Ahora, en las antenas parabólicas, la señal viene del exterior, pero la distancia es tan grande que la señal que viene del exterior pues llega prácticamente en dirección paralela al eje de la parábola. Entonces, esas señales chocan en la superficie parabólica, se reflejan y todas ellas se van a concentrar en el foco de la parábola. Y aquí es donde colocan el sensor, que recibe esas señales. Como la recibe de manera bien concentrada, pues ya lo recibe de manera fuerte y clara, y entonces ya recibimos la señal correspondiente. Entonces, este es el principio, es la propiedad focal, que les decía yo, la propiedad focal de la parábola, que tiene una aplicación muy importante, que vemos pues en todas partes, en cualquier antena parabólica, en las linternas, como decía antes, vemos aplicado este principio, esta propiedad. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.